Pablo está recomendando a los hermanos en Corinto, diciendo, mira, ustedes están esperando siempre profetas, pero eso se va a acabar cuando completado todo lo que Dios quiere que usted y yo sepamos. Las profecías acabarán, cesarán las lenguas. ¿Por qué? Cuando llegue lo perfecto. Amén. Algunos dirán, si le preguntamos a cualquiera de ustedes, cuando se refiere a lo perfecto, ¿a qué se refiere esa palabra? Muchos dirán, Jesucristo. Sí, Jesucristo es perfecto. Pero no se refiere exclusivamente a Jesucristo como perfecto, sino la palabra de Dios que es perfecta. Lo perfecto significa el perfecto mensaje de Dios para el hombre. Amén. ¿Y cómo lo podemos comprobar? Salmo 119. El Salmo 19. Y vemos también cómo el mismo apóstol Pablo está diciendo que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Y si algo no es perfecto, ¿puede ser perfecto otra cosa? No. Eso es como cuando usted está, las que fabrican pasteles. Imagínese que una de sus herramientas esté alisando y tenga algún agujero o tenga alguna ranura. ¿Quedará perfecta esa superficie? No. O los que trabajan albañilería. La herramienta con que van a pulir el piso, ¿qué pasa si tiene alguna raya o alguna ondulación? ¿Quedará perfecto? No. Entonces, algo perfecto es que hace a otra cosa perfecta. Amén. Y la palabra de Dios es perfecta. Sí es. Y esa perfección, si nosotros decidimos obedecer, nos va a hacer perfecto para la obra de Dios. Amén. Y a eso se refiere cuando venga lo perfecto. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios está totalmente creada para que el hombre también sepa incluso el futuro. Y si quieres saber de futuro, lea Apocalipsis. Si quieres saber de futuro, lea la primera carta a las Tesalonicenses, que habla acerca de la segunda venida de Cristo. Amén. Si quieres saber de futuro, vaya al libro de Daniel, Yeah. vaya al libro de Isaías, vaya al libro de Malaquías. Allí habla acerca del futuro del hombre y de cómo el hombre debe, además de amar, buscar conocer a Dios. Amén. ¿Quiere profecía? Hasta aquí en la palabra de Dios. Así es, amén. El problema de hoy en día es que algunos quieren que le digan hasta qué día debe usted salir a trabajar y cuándo no. Porque están como sujetos a lo que es el horóscopo. Algunos, para poder tomar una decisión, leen el horóscopo para saber si le va a ir bien o mal. Amén, amén. Ese es otro tema. Pero es importante que nosotros entendamos que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Y que la vamos a entender a medida que entendamos la palabra de Dios, que es perfecta. Amén, así es. Por eso cuando este pasaje está hablando acerca de estas hijas, y vean algo importante, dice, y tenía 4 hijas doncellas. Y la palabra doncella no solo se refiere a que eran señoritas, se refiere también a bien portadas. Es decir, un buen testimonio. ¿Cuántos profetas de hoy en día tienen una vida desastrosa? Y se llaman profetas. Entonces, esta palabra doncella se refiere, además de ser jóvenes, además de ser vírgenes, son personas, son mujeres realmente obedientes a Dios. Entonces, la pregunta sería, la profecía que viene de parte de Dios, ¿por cuál boca debe salir? ¿Por una boca que hace lo que quiere o dice lo que quiere, o por una boca que realmente habla la palabra de Dios? Pero ese es otro tema. Eso lo vamos a tratar en otro día cuando el pastor esté hablando acerca del don de profecía. Amén. Pero nosotros debemos entonces entender de que ese mismo lugar donde estaba Felipe, su familia, y dice
que entró un profeta, o sea que ya no eran 4, ya eran ¿cuántos? 5. Reunión de profetas, dirían algunos. Dirá, bueno, si aquí dice que son 5 profetas, ¿por qué hoy no puede haber profetas? Porque ya la Biblia está completa. Amén. Lo que Dios quiere que usted sepa, ya está aquí. Amén. ¿Usted quiere saber algo de Dios? Búsquelo aquí. Así es. No lo busque en otras personas. Así es. Dios habla así a través del Espíritu Santo. Amén. Yes, sir. Pero ¿sabe cuál es la mejor profecía? La que ya está escrita. Amén. Esa sí es la mejor profecía. Entonces vemos como otra vez los hermanos cuando salió Pablo de Mileto le dicen no vayas porque se te va a ver, vas a tener una vida bien dificultosa en Jerusalén. Luego aquí viene Agabo y le dice, él se ata el cinto que tenía Pablo, se amarró las manos y se amarró los pies. Y dice, de esta manera, como yo estoy amarrado, el dueño de este cinto va a ser amarrado también. ¿Qué quiere decir? Wow, lo van a apresar. Ya no es solo una advertencia ni dos, ahora ya va la tercera. Ya va la tercera advertencia. Algunos dirán, wow, pero ¿qué otra señal quiere Pablo entonces? Yo quiero recordarles que en el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo quería ir hacia Éfeso. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? No vayas. Y después le dijo, quiero ir a Bitinia. Y él le dijo, no vayas. Entendió de que no debía ir hacia ciertos lugares. Y él dirá, bueno, pero ya hay tres grupos que me están diciendo que no vaya a Jerusalén. Algunos dirán, bueno, es Dios mismo. Y es un profeta. ¿Sabe que Agabo era uno de los profetas que había dicho que en Jerusalén iba a haber una gran hambruna? En ese segundo viaje misionero, entonces el apóstol Pablo recogió ofrenda y mandó. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo la hambruna que este Agabo había dicho. Este sí cumplió. Amén. Lo que dijo sí se cumplió. Amén. Entonces dirían todos, bueno, wow, pero Pablo sí es terco, ¿no? Le están diciendo que no vaya a Jerusalén porque hasta lo pueden matar. Y el hombre no ha respondido, sino que ha continuado. Entonces vean lo que dice versículo 12. Al oír esto, le rogamos nosotros, que está hablando Lucas, que es el autor del libro de los Hechos, más otros que estaban allí, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces ya no era solo Agabo, sino también los que estaban allí entendieron. Imagínense, Lucas ya había escuchado que en 3 ocasiones le habían dicho que él la iba a pasar mal en Jerusalén. Por eso el mismo Lucas le dijo, oye, Pablo, pero mira, ¿cuántas señales quieres? Y a veces nosotros entendemos que las cosas pareciera que tenemos que tomar una decisión de acuerdo a lo que muchos otros están diciendo. Así es. Entonces Pablo respondió, versículo 13, que en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado. Mira, Gabo, tú te ataste las manos y los pies, pero eso no me da miedo porque yo sé que me va a pasar mucho más que eso. Dice, estoy más aún a morir, estoy dispuesto en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Amén. Casi nada. Nosotros decimos, es valiente. Y a veces nosotros nos da pena decir que somos cristianos. Cierto. ¿Sabe que hay mucha gente muriendo en países árabes por el simple hecho de ser cristianos? Solo porque saben que son cristianos. Así es. Los países africanos también. Mensualmente salen noticias de iglesias que queman con las personas dentro. Cierto. Cristianos que son perseguidos. En algunos lugares no los matan, pero los meten allí 14, 15 años. Los que se están preparando para ser misioneros, yo no sé qué país van a escoger, pero
Como que no es muy fácil, ¿no? Ahora ir a trabajar a África, ir a Cancún, ir a trabajar a cualquier otro lugar, pero mientras no me persigan, está bien. Allí iré. Y algunos no entendemos que la voluntad de Dios es sufrir. Yes, amén. Es sufrir. Yes. Y sabe qué es lo que nos debe de esperanza, porque el mismo Señor Jesucristo lo dijo una vez: en el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido. Yo me imagino al apóstol Pablo cuando él dice esto: yo estoy dispuesto a morir, es porque él estaba confiando en la palabra del Señor. Así es. Porque lo que él había hecho no iba a desbaratarse con una simple huida. Si recordamos lo que pasó con Elías, siempre el pastor lo trae a la memoria. Elías, después que hizo que el Señor enviara fuego del cielo, él mismo con sus manos mató a 450 profetas de Baal. Y entonces la reina le dijo: estoy molesta contigo, búsquelo y mátenlo. Él se asustó, se escondió, se deprimió, hasta que Dios le hizo levantar ese ánimo. Pablo entonces está diciendo: ¿cuántos son y dónde están? Yo voy para allá. Amen. Algunos de nosotros no queremos eso. Quizá yo pido: levanten la mano el que quiera morir por Cristo. Muchas manos serán levantadas. Pero ¿cuántos corazones estarán diciendo que no pase, Señor? Que no pase de mí esta copa. Porque no es fácil. De verdad no es fácil. Ahora, hermano, mire, hay decisiones que nosotros tenemos que tomar, pero a veces no sabemos cómo hacerlo. Hay decisiones que son de cuestiones morales. Y debemos pensar que hay cosas que no debemos hacer porque es en cuanto a la moral. Usted puede tener en su mente cualquier pensamiento raro, cualquier cosa, cosas que ver que no son correctas, palabras que tenemos que decir que no son correctas. Bueno, que no debemos decirlas. Amén. Insinuaciones, doble sentido, o decir algo que tenga que ver con sexo, pero queremos disfrazarlo. Man. Esas son cosas morales. Yes. Actitudes. A veces la gente desde el púlpito no habla en cuanto a que hay creyentes que hasta quieren ser infieles y lo son. No solo con el acto carnal, sino con el pensamiento, porque Jesucristo lo dijo: cualquiera que vea una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Así es. Hombres o mujeres, Man. o los hijos, X. Todos tenemos ese problema, porque normalmente cada vez que nos distraemos, lo más seguro es que pecamos. Pero cuando llegue ese momento, ¿cuál debe ser nuestra decisión? Simplemente es: ¿cuál debe ser nuestra decisión? Y muchas veces no es fácil luchar contra esas cosas. Nos damos cuenta cuando ya estamos metidos en eso. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta en las cuestiones morales? Hacer lo que dice la palabra de Dios. Un ejemplo. ¿Recuerdan cuando José estaba en Egipto? Estaba trabajando para uno de los hombres más fuertes de Egipto y se presentó la oportunidad. Muchos lo hubieran aprovechado. Pero ¿qué hizo José? Huyó. Ojo, y eso no le trajo buen resultado, porque el haber huido hizo que esta mujer se molestara, y entonces ahí sí dijo: me quería hacer algo que yo no estaba dispuesto. ¿Y dónde estuvo José? 11 años estuvo preso. Por hacer lo bueno. Algunos dirán: bueno, si hizo lo bueno y estuvo detenido, estuvo preso, ¿qué hubiera pasado si hubiera hecho lo malo? Es tremendo, ¿no? Pero ¿qué decisión tomó José? Huir. Algunos
quizás no tenemos esa fuerza para decirnos. Y no estamos hablando solo de acto carnal. Estamos hablando de, por ejemplo, de pagar para que nos hagan cierto favor. Man. O si estamos en alguna oficina, conocemos a la persona que está allá, le hacemos señas, hola, aquí estoy. Man. O a veces ocultar cosas. Teléfonos, computadoras, en el trabajo, hasta ocultamos que somos cristianos. Amén. Hay una lista larga, dos, 3 páginas que nosotros podemos escribir de las cosas en cuanto a la moral. Yeah. Y muchos de nosotros tenemos ese problema porque no hacemos lo que dice la palabra. El avisado ve el mal y se esconde, se aparta. Más el necio no le importa y sigue. Y tenemos ese problema. Pero ahora hay cosas que nosotros debemos entender en cuanto a cosas que no son morales. Por ejemplo, ¿qué es mejor para hacer? ¿Qué es mejor? Cuando tenemos que tomar alguna decisión. Por ejemplo, vamos a ser bien drástico. Una de tus hijas está embarazada. O ves a alguien haciendo algo equivocado. ¿Qué hacer? O escuchas a alguien diciendo algo que no es correcto. ¿Qué hacer? Entonces, aquí están algunas recomendaciones. Lo primero, para poder tomar una buena decisión, es pedir sabiduría a Dios. Así es. Porque a veces hay decisiones que nosotros podemos decir, sí, no, no lo hagas. Pero el problema está cómo hacerlo. ¿Y qué dice Santiago 1:5? El que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, no hay nada que se va a quedar oculto, porque la sabiduría es mucho más que cualquier cosa que nosotros esperamos. Sabiduría no es solo saber. Así es. Sabiduría es actuar, es hablar, pero sabiduría también es callar. Amén. Vemos a veces a alguien haciendo algo que no nos parece bien y no oramos, sino que repetimos. Yeah. Hay pastora que no sabe quién vi por ahí en Walmart y se estaba comiendo las uvas. Yo pensé que era Walmart era pecado. ¿Usted? Es algo sencillo, ¿no? Yeah. ¿Y qué es lo primero que hacemos cuando hacemos algo que parece malo? Nos justificamos. Cierto, ahí está. A una uva le va a hacer mal. Entonces, ¿cuánto nos roban ellos con su Amén. Amén. Cierto. Pero tomar algo que no es tuyo es Robo. robar. Y robar es Pecado. ok, vamos a dejar ese hasta ahí. Cosas sencillitas, ¿no? Tu hijo rompió algo en la casa de alguien o en algún lugar fuera de tu hogar. ¿Y qué hacemos? Con el pie le damos y lo escondemos para que no vean que rompió algo. O con el vehículo rayamos a otro y le damos y tratamos de localizar si no hay cámara. Cosas que parecen bien sencillas, ¿no? Yeah. O ciertas actuaciones de ciertas personas que los vemos y decimos, pero es que si les digo algo, no sé cómo le irán a tomar. Le van a decir chismoso. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que cuando ocurra algo que no tenga que ver con algo moral, debemos pedir sabiduría a Dios. Pero lo moral no tiene justificación. Tenemos que actuar de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, está bien.
Con los pecados morales no se debe aguantar la mano. Además de pedir sabiduría a Dios, debemos orar. Dice que no debemos estar, como dice Filipenses 4, 6 y 7. A veces estamos nosotros afanándonos por ciertas cosas, por las cosas que van a ocurrir, o porque a veces pensamos, le digo, no le digo, ¿qué pasa? Me siento incómodo, no lo puedo hacer o no lo quiero hacer. Simplemente lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses es que nosotros debemos orar al Señor con acciones de gracia, es decir, bueno, Dios, yo sé que tú lo puedes hacer, yo sé que tú quieres que yo actúe de esta manera. ¿Y sabe lo que hace Dios cuando nosotros oramos así? Dios guardará nuestro corazón y nuestros pensamientos. Quiere decir que si nosotros oramos pidiendo al Señor dirección, le tenemos que pedir al Señor que cuide nuestro corazón para no pecar contra el hermano. Porque el simple hecho de ver algo que no nos parece bien y pensamos mal del hermano, o pensamos a veces lo que es, sin ayudarle, entonces no estamos guardando nuestro corazón, porque estamos dando rienda suelta a lo que creemos. Y la palabra de Dios nos dice también, por sobre toda cosa guardada, guarda su corazón, porque de él, wow. Entonces quiere decir que cuando hay alguien a quien tenemos que ayudar, además de pedir sabiduría, tenemos que orar. Señor, dame la forma, dame el tiempo, dame valentía y cuida mi corazón. Porque el que esté firme, mire que no caiga. A veces juzgamos, ay, ya, todo el tiempo lo mismo, ay, anda otra vez, ay, anda, y después quiero misericordia. No me traten tan duro, no me golpeen, aconsejen. ¿Verdad que a veces queremos consejos y nos golpean? Pero ¿cómo actuamos? Tremendo, ¿no? Algunos pensarían del apóstol Pablo, ¿cuántas veces le aconsejaron al apóstol Pablo que no fuera a Jerusalén? 4 veces. ¿Por qué Pablo no tomó la decisión allí si mucha gente estaba diciendo, mira, Dios mismo le estaba diciendo a Pablo, prácticamente con la gente no vayas, dirán algunos? Pero la respuesta del apóstol Pablo fue mucho más allá de lo que ellos pensaban. Era necesario responder así. Además, cuando nosotros queremos ayudar a otros, debemos leer la palabra. Porque ¿cómo vas a aconsejar bíblicamente si la Biblia no está en ti? Así es. A veces sí, tenemos mucho deseo de ayudar a otros. Y vamos, hermano, mire lo que acá, oye, sabe que vi esto, no me gustó y tal, pues, y quiero pues, ayudarlo. Y hermano, ¿y qué hago? Bueno, no sé. Hey. Ve a ver si no lo hagas más. ¿Verdad? Pero utilizando la palabra de Dios, vamos a llegar mucho más allá de cualquier consejo. Porque si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente, usted sabe por qué camino vamos a agarrar nuestras experiencias. Cierto. Y nuestras experiencias a veces no son las mejores. Siempre. Y nuestras experiencias son tan diferentes a las de los demás que quizás la solución no es la misma. Amén. Así es. Mira que tu hijo se porta así, así, así. Yo a los míos agarraba con un palo y le daba. Pero algunos merecen ahorita también. Pero, sí, cierto. pero quizás no es la solución. En Venezuela dicen que el palo no es aconsejable, pero ayuda. Muchas personas, al no tener conocimiento de la palabra de Dios, van a traer a su memoria lo que cualquier psicólogo pudiera aconsejar. O lo que ellos vieron con su papá y su mamá. O lo que ellos alguna vez pasó, o lo que ellos creen que debía ser. Pero si está la palabra de Dios en nuestra mente, vamos a aconsejar bíblicamente. Sí, es amén.
cómo pasó con David. ¿Recuerdan el pecado de David? Bueno, de uno de los tantos. Eso llevó un pecado, llevó al otro y así al otro hizo una cadena. Cierto. Codició a una mujer que se estaba bañando, que yo no entiendo por qué esa mujer estaba desnuda bañándose afuera de su casa. Para empezar, Abajo del cuarto de David. casi ahí que David se asomó. Además de codiciar, él ya venía de qué, de estar que vago, porque comienza el capítulo en el tiempo en que los reyes van a la guerra, estaba David en la terraza de su palacio observando la ciudad. Empieza entonces, porque estaba sin hacer nada, vago y ocioso, se asomó, vio lo que no tenía que ver, le gustó y aprovechó de su poder y dijo, tráiganmela. Ya ustedes saben lo de mí. Cuando la señora quedó embarazada, entonces dijo, wow, esto no me conviene. Mandó a matar al esposo de ella. Pónganlo allá en la guerra. Y no solamente que lo pongan en el frente, donde está lo más peligroso, sino déjenlo solo. Ahí está. Eso no es asesinato. Yo no sé qué más es asesinato. Tremendo. Podemos ver nosotros en 2 de Samuel todo eso y entender de que Dios de alguna manera utilizó un profeta llamado Natán, hizo una imagen, una parábola de una ovejita. Él dice, había alguien que tenía muchas ovejas. Resulta que le llegó unos visitantes y como él quería ofrecerle una comida, entonces fue donde su vecino que tenía solo una. Se la quitó y se la ofreció de comida a sus visitantes. El tal merece la muerte. ¿Qué es eso de quitarle su única ovejita? Ese eres tú. ¿Cuántas esposas y cuántas concubinas tenía David? Sí. 300, ¿no? Tenía. 300. El hijo fue peor. Sí. Y el hombre más sabio del mundo fue peor. Tenía entre todas 1000. Entonces, bueno, eso, vea cómo un verdadero profeta de Dios actúa. No señalando, no criticando, pero sí utilizando la forma en cómo Dios habla al hombre. Así es. Y lo que ocurre, pues nosotros podemos tomar eso, ¿no? De la palabra de Dios. Podemos tomar a José también, la palabra de Dios, como huyendo de todo eso. Vemos como hombres de Dios evitaron hacer lo malo. Y es la palabra de Dios a través de los libros de los Proverbios, de Eclesiastés, de los diferentes libros del Nuevo Testamento. Todo eso tiene que estar en nuestra mente para poder aconsejar bíblicamente. Pero si no leemos la Biblia, ¿qué vamos a aconsejar? Nada. Además, otra de las cosas que es importante, el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies, la palabra y lumbrera a mi camino. La otra es ser guiados por el amor, no por el odio, no por la venganza. Porque a veces vemos en la iglesia personas que tienen cierto rango, cierta autoridad, y si alguna vez nos han regañado en alguna vez, estamos como cazando a ver qué hace. O a veces creemos que somos mejores que ellos y en vez de ayudarles, aconsejándoles, los regañamos, los humillamos, los pisamos en el piso. ¿Y cómo debe ser? Guiados por el amor. Y la palabra de Dios en Romanos capítulo 14, versículos 13 al 16 dice que no debemos juzgar. Juzgar no se refiere a que no vamos a decidir si es bueno o malo lo que hace. Juzgar significa señalar a la persona. Amén. Presionarlo. Y también dice que no debemos poner tropiezo. Amén. Si vamos a ayudar a otro, miren, no le hagamos las cosas difíciles. Demos algún consejo para ayudar a esa persona. Porque no es fácil.
alguien está en problemas, no es fácil ayudarlos. Entonces, ¿qué pasa? El amor sí nos va a ayudar a lo que es correcto. Lo otro es que si todavía no sabemos cómo actuar, entonces debemos buscar consejos de hombres o mujeres piadosas. Es decir, hombres y mujeres que amen a Dios. Porque si es una persona que no conoce de la Biblia, que viene a la iglesia una vez al mes y que cuando habla dice palabras que no son correctas, entonces, ¿qué consejo puede dar alguien así? Cierto. En Proverbios 15:22 dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Y es Dios quien mueve el corazón para eso. Y por último, y muy necesario, someternos a la obra del Espíritu Santo. Porque a veces pensamos en nuestra voluntad, en nuestros deseos, en lo que hemos aprendido. Y todo eso debemos hacer con las cuestiones tanto morales, que es la palabra de Dios, utilizarla, como las no morales. Ahora, finalizando esto. De acuerdo a esto, ¿qué decisión debía tomar Pablo? ¿Ir o no ir a Jerusalén? Le dejo toda una semana para que resuelva. Porque, como les dije al principio, hay cosas que pareciera como que está así a la vista. Humanamente hablando, nosotros diríamos, bueno, y que Pablo, no sé, ¿será que él no quiere vivir? Pero la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Lo que debemos entender es que obedecer a Dios es mucho más importante que obedecer a los hombres. Usted puede seguir leyendo el capítulo 21 y se dará cuenta que lo que le va a pasar a Pablo no es algo que le gustaría a usted pasar. Pero sí puedo decirle que la voluntad de Dios es perfecta. Amén. Amén. Entonces, hermanos, mire, tomar consejos y dar consejos no es fácil. Amén. Pero utilizando la palabra de Dios podemos ayudarnos unos a otros Así y es. seguir creciendo bajo la voluntad de Dios. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, que el Señor nos fortalezca y que cada decisión que tengamos que tomar sea basada en la voluntad de Dios. Amén. Dios nos bendiga. Seguimos la próxima semana. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, le damos, porque usted nos permite ver a través de su